Hola, ¿cómo están? Qué alegría conectarme con ustedes. Hoy tenemos un experimento bien interesante. Muchos me han escrito diciéndome que tienen problemas para conjugar oraciones que están en presente y luego necesitan pasarlas al pasado o al futuro, o las dos. Pues hoy tengo un ejercicio muy interesante en el cual les voy a compartir una historia muy corta que está escrita en presente simple en inglés. ¿Ok? Y luego esa misma historia la vamos a leer en pasado simple. Y luego esa misma historia la vamos a leer en futuro simple. Como quien dice, vamos a aprender a conjugar toda esta historia en esos dos tiempos. Bueno, en esos tres, presente, pasado y futuro. Ahora, cuando nos piden hacer estos ejercicios, ¿qué debemos transformar? Los pronombres, los adverbios, los adjetivos, los verbos, los sustantivos. Pues la respuesta está en los verbos. Lo que cambia es el verbo, porque si yo digo, yo trabajo todos los días, lo único que debe cambiar es el verbo trabajar. Yo trabajo todos los días presente, yo trabajé todos los días pasado, yo trabajaré todos los días futuro. Lo mismo en inglés. I work every day. I work every day presente. Entonces ese verbo work lo tenemos que transformar en pasado. I worked every day. Y lo tenemos que transformar en futuro. I will work every day. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar de una vez. Me pongo por acá mis ojos y vamos a comenzar leyendo entonces la primera parte que, como les digo, está en presente simple. Ustedes leen conmigo para que chequeemos el tema de pronunciación, ¿ok? Muy bien, comenzamos. Once upon a time, there is a bee named Benny. Benny lives in a beautiful garden. Every day he wakes up early in the morning, and the first thing he does is fly out of his little beehive. Benny loves his job. He collects nectar from the flowers and turns it into delicious honey. He works very hard, buzzing from one flower to another. He's a very busy bee. In the garden, there are also other insects. Benny says hello to his friend Ladybug Lucy, and they chat for a while. Lucy asks Benny about his day, and Benny tells her all about the flowers he visited. At noon, Benny takes a short break. He sits on a leaf and enjoys the warmth of the sun. Then he flies back to the beehive to drop off the nectar he collected. In the afternoon, Benny goes back to work. He continues to visit more flowers and collect nectar. The garden is full of colorful flowers, and Benny loves the sweet smell. As the sun sets, Benny returns to his beehive. He's tired but happy because he knows he made lots of honey for his bee friends. He shares his honey with everyone in the hive. Benny loves his simple, busy life in the garden. Every day is a new adventure, and he can't wait for tomorrow to come, so he can do it all over again. Bueno, entonces como pudieron ver, ahí está la oración de una abejita llamada Benny. Esta abejita lo que hace es que trabaja todo el día recolectando néctar, sale de trabajar de su colmena, beehive sería la colmena,
y habla con su amiga la mariquita eh, Lucy. Y como pueden ver, todo transcurre en presente simple. Entonces, there is a bee named Benny. Benny loves his job. He works very hard. Todo está en presente simple. Todas las oraciones que vemos acá están en presente simple. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a leer la misma historia, pero vamos a transformar todos los verbos que encontremos en pasado, bien sea regulares o irregulares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, once upon a time, there is a bee named Benny. ¿Qué transformaríamos ahí? Once upon a time, there was a bee named Benny. Luego dice, Benny lives in a beautiful garden. Entonces, ¿qué verbo tenemos que transformar ahí? Benny lived in a beautiful garden. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La vamos a leer ahora en pasado simple. Vamos a estar leyendo la misma historia, pero en pasado simple. ¿Ok? Leen ustedes conmigo para que chequemos la pronunciación. Recordemos que los verbos irregulares tienen una pronunciación diferente y los verbos regulares simplemente les cambiamos ed, pero también tienen pronunciaciones que tenemos que ir chequeando una por una. All right? Okay, let's go. Solamente en el primer párrafo cambié al color como para que nos vamos acostumbrando y luego lo vamos leyendo normal. Okay? Once upon a time, there was a bee named Benny. Benny lived in a beautiful garden. Every day he woke up early in the morning, and the first thing he did was to fly out of his little beehive. Benny loved his job. He collected nectar from the flowers and turned it into delicious honey. He worked hard, or very hard, buzzing from one flower to another. He was a very busy bee. In the garden, there were also other insects. ¿Por qué no digo there was? Porque estamos hablando de insectos. Plural, debe ser there were. Benny said hello to his friends, Ladybug, Lucy, and they chatted for a while. Lucy asked Benny about his day, and Benny told her all about the flowers he visited. At noon, Benny took a short break. He sat on a leaf and enjoyed the warmth of the sun. Then he flew back to the beehive to drop off the nectar he collected. In the afternoon, Benny went back to work. He continued to visit more flowers and collect nectar. The garden was full of colorful flowers, and Benny loves the sweet smell. As the sun sets, Benny returned to his beehive. He was tired but happy because he knew he made lots of honey for his bee friends. He shared his honey with everyone in the hive. Benny loved his simple, busy life in the garden. Every day was a new adventure, and he couldn't wait for tomorrow to come so he could do it all over again. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, todas las palabras o todos los verbos que están en esta historia los cambiamos al pasado, porque la estamos leyendo en pasado simple. Entonces ya no decimos hay una abeja llamada Benny, sino había una abeja llamada Benny. No decimos Benny vive en un hermoso jardín, sino Benny vivió en un hermoso jardín. ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es leer la misma historia, pero en futuro simple. ¿Qué hacemos entonces en futuro simple? Vamos a anteponerle a los verbos
la palabra will, porque will nos denota futuro, pero los verbos ya quedan en forma simple, es decir, si van en tercera persona quedan en forma simple, todo queda en absoluta forma simple. Vamos a leerla juntos. ¿Listo? Muy bien. Once upon a time, there will be a bee named Benny. Benny will live in a beautiful garden. Every day he will wake up early in the morning, and the first thing he will do is to fly out of his little beehive. Benny will love his job. He will collect nectar from the flowers and will turn it into delicious honey. He will work very hard, buzzing from one flower to another. He will be a very busy bee. In the garden, there will be also other insects. Benny will say hello to his friend, Ladybug Lucy, and they will chat for a while. Lucy will ask Benny about his day, and Benny will tell her all about the flowers he visited. At noon, Benny will take a short break. He will sit on a leaf and will enjoy the warmth of the sun. Then he will fly back to the beehive to drop off the nectar he collected. In the afternoon, Benny will go back to work. He will continue to visit more flowers and collect nectar. The garden will be full of colorful flowers, and Benny will love the sweet smell. As the sun sets, Benny will return to his beehive. He will be tired but happy because he knows he will make lots of honey for his bee friends. He will share his honey with everyone in the hive. Benny will love, bueno, ahí hay un errorcito, sería Benny will love, no loves, porque todos los verbos después de will van en forma normal. His simple, busy life in the garden. Every day will be a new adventure, and he can't wait for tomorrow to come, so he will be able to do it all over again. Ahí está, chicos. La misma historia contada en presente simple, en pasado simple y en futuro simple. Ahora, ¿qué sería interesante para los estudiantes más avanzados? Tratar de hacer esta historia, por ejemplo, en presente perfecto, ¿sí? Es decir, tomar esta historia y tratar de hacerla en presente perfecto. Por ejemplo, decir, once upon a time, there have been a bee named Benny. Benny have lived in a beautiful garden. Every day he has woken up early in the morning. ¿Sí me entienden? O sea, tratar de cambiar todo al tiempo que estemos tratando de hacerlo. Es un gran ejercicio porque nos permite analizar cómo estamos, cómo podemos transformar una cosa, porque normalmente en futuro, en una conversación, pasamos del futuro al pasado, del pasado al presente. Entonces, en inglés tenemos que entrenar nuestro cerebro para que lo haga de esa misma manera. Espero que les haya gustado muchísimo esta clase. Gracias por estar conectados a ella. Compártanla. Si no estás suscrito a este canal, pues suscríbete porque realmente aquí compartimos videos todos los días. All right? I'll see you later.